Hola, bienvenidos a mi video. Mi nombre es Lucy Rosicky, soy estudiante de odontología de la Universidad Católica de Córdoba y en este video les quiero mostrar el instrumental aplicado a las diferentes técnicas quirúrgicas. Una de las técnicas que más se realizan en los consultorios hoy en día son las extracciones simples. Estas consisten en actos quirúrgicos a través de los cuales se elimina un elemento dentario de su claustro óseo. Las extracciones simples cuentan con 3 tiempos quirúrgicos. La diéresis, que consiste en la sindesmotomía, que es un acto mediante el cual se produce la ruptura de las fibras gingivales que forman parte del ligamento circular de Colliker mediante una técnica de divulsión. Luego tenemos el segundo tiempo, que es la exéresis, que es la extracción propiamente dicha, que a su vez la misma contiene 3 subtiempos, que son la prehensión, que consiste en la ubicación de la pinza por debajo de la encía a nivel del cuello quirúrgico del elemento dentario, la luxación, que consiste en la desarticulación del diente de su claustro óseo mediante movimientos de impulsión, que consiste en llevar la raíz lo más apicalmente posible, movimientos de lateralidad en forma de arco dirigidos hacia vestibular y palatino lingual, o movimientos de rotación de giro en sentido mesiodistal que se realizan solamente en elementos de raíz cónica. Y el último subtiempo de la exéresis es la tracción, que consiste en un movimiento final de desalojo hacia abajo o arriba, afuera y adelante de ese elemento dentario. Y por último, el último tiempo quirúrgico de la extracción simple es la síntesis, que consiste en el tratamiento de la cavidad, la realización de la sutura y la colocación de los apósitos de gasa. El protocolo que debemos seguir para poder llevar a cabo dicha extracción simple consiste en la recepción del paciente, el armado de la mesa clínica, la radiografía del elemento a extraer, la posición del paciente operador, la colocación de la anestesia, la diéresis, la exéresis y la síntesis. El instrumental que vamos a utilizar para llevar a cabo una extracción simple se divide en 3 bandejas. En la primera bandeja tenemos el instrumental de diéresis, en la segunda bandeja el instrumental de exéresis y en la tercera bandeja el instrumental de síntesis. En estas imágenes podemos ver en mejor detalle qué contiene cada bandeja. En el caso de la bandeja de diéresis vamos a tener la carpule, los anestubos, la espátula número 7 o sindesmótomos, el espejo y nuestra pinza de algodón. En nuestra bandeja de exéresis vamos a contener los forceps necesarios para el elemento dentario que necesitemos extraer y los separadores. Y por último, en nuestra bandeja de síntesis vamos a tener juegos de suturas, portaagujas y tijera. Para adentrarnos un poco más en el tema, debemos saber que los forceps forman parte del instrumental específico diseñado para eliminar un elemento dentario de su alveolo mediante movimientos particulares basados en un principio físico de palanca. Estos a su vez contienen diferentes partes constitutivas que son el mango, también denominado parte pasiva, que posee 2 ramas, una se dispone en la palma y la otra es accionada con los dedos y posee en cada una de ellas una cara convexa con rugosidades para facilitar su agarre y adaptación a la mano y una cara cóncava lisa. Luego están formados por una charnela o articulación, que es la bisagra que se encuentra en la parte intermedia de la pinza. Y por último, los bocados, o también denominados parte activa, que es lo que se van a encargar de abrazar al elemento dentario. Son 2, uno enfrentado al otro, y ambos poseen una cara interna cóncava, que es facetada para poder tomar al elemento dentario y es la que traba cuando se realiza la prehensión, y una cara externa convexa lisa. Como dije anteriormente, los forceps funcionan básicamente sobre un principio de palanca. Estas palancas se clasifican en palancas de primer género en estática o palancas de segundo género en dinámica. En el caso de la palanca de primer género, el apoyo está en un punto medio, la potencia está en un extremo y la resistencia se encuentra en otro extremo. Debemos tener en cuenta que la resistencia se refiere a lo que sería el mango o la parte pasiva, el apoyo se refiere a la charnela o articulación y la potencia en este caso serían los bocados o parte activa de nuestra pinza. En cambio, por otro lado, en las pinzas en dinámica de segundo género, el apoyo se encuentra en un extremo que estaría dado por el ápice dentario, la resistencia se encuentra en el medio, dada por el diente y el alveolo, y la potencia se encuentra en otro extremo, dado por la mano del operador.
Para su clasificación y entendimiento también las podemos dividir en forceps para el maxilar superior y forceps para el maxilar inferior. Los forceps del maxilar superior son 6. Tenemos la de incisivos y cáninos, el de premolares, los de molares superiores, que tenemos uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo, el de terceros molares y el de raíces. Estos se caracterizan por presentar las ramas y la parte activa en un mismo plano. En estas imágenes podemos ver los forceps de incisivos y cáninos y los forceps de premolares. La de incisivos y caninos presenta una parte activa y pasiva que se encuentra en un mismo plano, es recta, sin ninguna curvatura y los bocados no presentan particularidades. La de premolares, la parte activa y la parte pasiva forman una S itálica para salvar la comisura labial. La parte cóncava de la rama se orienta hacia la palma y los bocados no presentan tampoco ninguna particularidad. Por otro lado, la de molares, como dije anteriormente, existe una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. La parte activa y la pasiva forman una amplia curvatura. El bocado interno es convexo y se ubica por palatino y el bocado externo termina en punta de lanza y se ubica por vestibular. La de terceros molares, la parte activa y la parte pasiva forman una doble acotadura para salvar la comisura labial y el resto de los elementos dentarios. No posee espolón y puede utilizarse la misma pinza para ambos lados. Con respecto a los forceps para el maxilar inferior, tenemos que son 4, uno para incisivos, uno para caninos y premolares, uno para molares y uno para terceros molares. La parte activa y las ramas forman un ángulo recto, es decir que la charnela tiene un quiebre de 90 grados entre ambas partes. En esta imagen podemos analizar las diferentes pinzas. Dentro de ellas tenemos la de incisivos, que la parte activa forma un ángulo recto con la pasiva, los bocados son pequeños y delicados. La de caninos y premolares, donde los mordientes son amplios y sólidos y forman un ángulo obtuso con la superficie pasiva. La de molares, donde los mordientes son potentes, amplios y sólidos, tienen un espolón agudo compuesto por dos vertientes simétricas destinadas a insinuarse entre la bifurcación de las raíces. Se utiliza la misma para ambos lados y forman un ángulo obtuso con la parte pasiva. Y por último la de terceros molares, en donde los mordientes son potentes y de morfología similar, terminando ambos en forma de punta de lanza. Un punto importante que había recalcado en el protocolo a seguir era la posición paciente-operador. Son distintas tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Para el maxilar superior, el maxilar del paciente debe quedar a la altura del hombro del operador. La angulación del sillón y el respaldo debe ser de unos 130 grados para ambos lados, es decir, tanto para el lado derecho o izquierdo, y el paciente debe estar sentado y reclinado de manera tal que el plano oclusal quede perpendicular al horizontal. Y para el maxilar inferior, la mandíbula del paciente debe quedar a la altura del codo del operador. La angulación entre el sillón y el respaldo del mismo debe ser de 130 grados para el lado derecho y de 90 grados para el lado izquierdo. El paciente debe estar sentado, reclinado, de manera tal que el plano oclusal quede a la altura del codo del operador y paralelo al plano oclusal, y el operador se va a ubicar para el lado derecho atrás y a la derecha del paciente y para el lado izquierdo de frente y a la derecha del paciente. Es importante tener en cuenta también que para el maxilar superior la posición de extracción y anestesia va a ser la misma, pero para el maxilar inferior, en el caso del lado derecho, nos vamos a ubicar de frente y del lado derecho. En cambio, para el lado izquierdo voy a girar y me voy a ubicar levemente por detrás y a la derecha del paciente. Otra técnica quirúrgica es el colgajo, que se utiliza para eliminar un diente o parte de él de su claustro alveolar con una previa incisión, desprendimiento de la porción fibromucosa y recesión de la lámina ósea vestibular. El fin de este es abrir una brecha de tejido blando para acceder a un plano más profundo. Los tiempos quirúrgicos, al igual que los tiempos de una extracción simple, son diéresis, exéresis y síntesis. La diéresis en este caso consiste en un corte o incisión, es decir, una sección o corte del tejido con el fin de tener una vía de acceso. Esta puede ser aguda, cuando hay una incisión de solamente tejidos blandos, o una osteotomía en el caso de tejidos duros. La exéresis es la extracción propiamente dicha, eliminación de una restauración o remodelación dependiendo del caso clínico, y por último la síntesis o sutura, que son un conjunto de maniobras que se realiza
con el objetivo de reconstruir los diferentes planos anatómicos aproximándolos mediante sutura para favorecer la cicatrización de los tejidos. Al ser una técnica más compleja, también vamos a necesitar de más instrumental. Por un lado, vamos a tener el instrumental de decolado, que sirve para incidir sobre los tejidos blandos. Lo que vamos a hacer va a ser desprender con bisturí, con diferentes tipos de hojas, de acuerdo al caso clínico. Puede ser una hoja número 15, número 12 o número 11. Luego vamos a desprender los tejidos con una espátula número 7 o sin desmótomo o separador mucoperióstico. Luego podemos utilizar separadores como el separador de Milford para labios y carillos o el de Farabeu, que separa colgajo y tejido blando. Luego, en el caso de que realicemos una osteotomía para incidir sobre tejidos duros, vamos a utilizar instrumental manual, como los osteótomos rectos y acanalados. Estos se caracterizan por ser delimitantes de la caja y no generar calor friccional, pero es más traumático y lleva más tiempo la realización del acto quirúrgico. Por otro lado, tenemos el instrumental rotatorio, que se realiza con fresas esféricas número 8, 559 o 56. Estas no delimitan bien la cajuela, pero generan calor friccional, aunque es menos traumático y lleva menos tiempo. Luego, para llevar a cabo la extracción propiamente dicha, vamos a utilizar forceps y elevadores. Para el tratamiento de la cavidad podemos utilizar curetas rectas y acodadas, limas para irregularidades o gubia y jeringas, y luego para las suturas, hilo, aguja, portaagujas y tijera. En las próximas imágenes podemos ver este instrumental acomodado adecuadamente. Y en estas imágenes podemos ver más específicamente cada bandeja, la de diéresis, la de exéresis y la de síntesis. La odontosección es una técnica quirúrgica que consiste en seccionar previamente un elemento dentario para luego extraerlo de forma separada en un mismo acto a cada una de sus partes. Al igual que el resto de las técnicas quirúrgicas, tiene diferentes tiempos quirúrgicos que consisten en una diéresis de tejidos blandos, que puede hacerse por incisión o por decolado. Se utiliza un bisturí y una espátula número 7 de cera o sin desmótomo. Luego, una diéresis de tejidos duros para liberar la furca por osteotomía, que tiene como objetivo descubrir la furcación radicular en el tercio cervical. Para ello podemos utilizar osteótomos, turbina o una fresa redonda número 8 extra larga o martillo, escoplo y cincel. Para el seccionamiento podemos utilizar instrumental manual como el martillo y el escoplo o instrumental rotatorio como el micromotor o turbina. Primero vamos a realizarlo en esmalte con una piedra de fisura diamantada extra larga y luego en dentina con una fresa cilíndrica 560 extra larga. Siempre se arranca por vestibular y nos dirigimos hacia palatino o lingual. En los molares inferiores vamos a hacer un corte vestíbulo-lingual, dejando de esta manera una porción mesial y una porción distal. En los molares superiores vamos a hacer un corte por vestibular que se va a detener en el centro y de ahí se va a dirigir hacia mesiopalatino y distopalatino. Y en el caso de molares primarios hay que hacer una sección parcial y dejar un leve remanente dentario para evitar dañar el germen permanente. En estas placas lo que intenté mostrar es las ventajas y desventajas del instrumental rotatorio y el instrumental manual. Con respecto al instrumental rotatorio podemos ver que el micromotor tiene la ventaja de que tiene una velocidad graduable, una irrigación estéril e independiente, un buen manejo de corte y crea un espacio de corte. Dentro de las desventajas tenemos que tiene mayor presión en el manejo, mayor vibración, menor rapidez en el corte y mayor calor friccional. Con respecto a la turbina, las ventajas que tiene es que tiene mayor rapidez en el corte, menor vibración, más tolerancia por parte del paciente y deja un espacio de corte. Dentro de las desventajas tenemos que tiene irrigación continua y necesita de aspiración, que tiene una sola velocidad, no se puede esterilizar la solución irrigadora y favorece el edema y enfisema postoperatorio. Con respecto al instrumental manual, que serían el martillo, el escoplo y el cincel, podemos decir que estos tienen la ventaja de que no necesitan irrigación, no produce recalentamiento y en manos hábiles es muy rápido,
pero que presenta las desventajas de que origina una línea de sección sin crear espacio, no se puede controlar la dirección de corte, produce a su vez un trauma en el paciente, no es bien tolerado por el paciente. Y en el maxilar superior el golpe es absorbido por el macizo craniofacial y en el maxilar inferior el golpe es absorbido por la ATM. En esta imagen podemos observar el instrumental necesario para llevar a cabo dicha técnica quirúrgica. Como dije anteriormente, esta técnica se encarga de realizar un seccionamiento de un elemento dentario. Aquí podemos ver los diferentes tipos de cortes que se realizan de acuerdo a las características de la cavidad bucal del paciente. La primera imagen es el seccionamiento que se realiza cuando hay ausencia de elementos dentarios vecinos. En la segunda imagen, la del medio, podemos ver que el corte tiene forma de Y debido a que hay presencia de los elementos dentarios vecinos y se los debe salvar para no dañarlos. Y en la última imagen es cuando tenemos un elemento vecino presente y uno ausente. Luego de llevar a cabo el seccionamiento debemos continuar con el resto de los tiempos quirúrgicos. Uno de ellos es corroborar y verificar clínicamente que el corte o seccionamiento esté completo. Lo vamos a hacer mediante la toma de radiografías y mediante la utilización de elevadores. Luego tenemos la exéresis, que es la extracción propiamente dicha con pinza para raíces. En el caso de los molares inferiores, lo primero que vamos a hacer va a ser extraer la raíz distal y luego la raíz mesial. En molares superiores, primero nos vamos a extraer la raíz distovestibular, luego la raíz mesial y por último la raíz palatina. Siempre la raíz al centro para aprovechar el espacio que me deja la fresa. Luego vamos a realizar el tratamiento de la cavidad y lavaje, que consiste en la eliminación de restos patológicos, retirar cuerpos extraños de la herida quirúrgica, regularizar las crestas rugosas y los bordes óseos afilados, lavaje con solución estéril a temperatura corporal y por último la síntesis, que es la reposición de los tejidos y la sutura. La técnica de odontosección también puede utilizarse para llevar a cabo otro tipo de intervenciones quirúrgicas, como lo son la extracción de elementos retenidos, la extracción de raíces, la extracción de elementos supernumerarios o cirugía endodóntica. Un elemento retenido es aquel elemento que, llegada a la época normal de erupción, no hace su aparición en la cavidad bucal y se encuentra total o parcialmente dentro del maxilar, conservando su saco pericoronario fisiológico normal. Por otro lado, un elemento supernumerario es un elemento dentario que está de más en la arcada dentaria normal, se forma por la dicotomía del germen dentario, es amorfo y puede migrar, adoptar forma circular, fusionarse, etc. Por otro lado, un elemento suplementario es un elemento que está de más en la arcada dentaria normal, se forma por la dicotomía del germen dentario, pero en dos partes exactamente iguales, es decir, son gemelos con anatomía y ubicación similar al elemento dentario normal. Dentro de otra de las técnicas quirúrgicas que vimos en la cátedra de cirugía es la técnica de alvéolo vacío. Esta es una técnica quirúrgica empleada para extraer raíces o ápices a través de la vía alveolar. Se utiliza el alvéolo que ha quedado libre o desocupado durante la extracción, aplicando el mismo instrumental específico. Esta es una técnica conservadora de tejido óseo porque no compromete la tabla vestibular. Otra técnica quirúrgica es la cirugía atraumática. Esta tiene como objetivo minimizar el daño del tejido periodontal de soporte y protección durante una extracción dentaria para luego poder realizar un tratamiento restaurador con implantes en un lapso corto de tiempo. Para llevar a cabo estas cirugías muchas veces vamos a utilizar un instrumental específico que son los elevadores. Este es un instrumental basado en principios físicos que al momento de una extracción reemplazan a la pinza o son un complemento para mover o extraer un diente íntegro, seccionado o retenido. Estos, al igual que los forceps, tienen diferentes partes constitutivas. Dentro de ellas tienen el mango o parte pasiva, que es la cual vamos a tomar con nuestra mano, el tallo, que puede ser recto o acodado, y una hoja que contiene una cara activa y otra cara pasiva. En esta placa podemos ver las indicaciones de los elevadores. Estos están indicados para dientes con debilidad coronaria, que imposibilita la aprehensión con pinzas, raíces destruidas hasta el nivel de la cresta alveolar, elementos ubicados en la zona de difícil acceso,
fracturas dentarias intraoperatorias, extracción de dientes en malposición, extracción de elementos dentarios con apiñamiento, extracción de dientes retenidos y semirretenidos, extracción de raíces por técnica de alvéolo vacío, extracción de raíces residuales de elementos multirradiculares divididas por un avanzado proceso de caries, extracción de raíces previamente divididas por medio de la técnica de odontosección y extracciones de las partes previamente seccionadas de un elemento dentario retenido. Y los mismos están contraindicados para dientes desvitalizados con fragilidad coronaria, para raíces destruidas hasta el nivel de la cresta alveolar, para extracción de raíces con anomalías de forma, tamaño o número, como por ejemplo cementosis y dilaceraciones, y para gran pérdida de resistencia. Hay diferentes reglas que debemos tener en cuenta para el uso de elevadores. Dentro de ellas tenemos no emplear como punto de apoyo un diente vecino porque podemos dañarlo, y no emplear como punto de apoyo ni la tabla lingual ni el hueso vestibular de las raíces superiores, debido a que este hueso es muy delgado y podemos realizar una fractura. A su vez, debemos aplicar los dedos de la mano opuesta siempre para evitar la posibilidad de que el elevador se proyecte y produzca alguna lesión, y a su vez elegir correctamente cuándo lo voy a utilizar. Los elevadores a su vez actúan por diferentes principios físicos. Dentro de ellos tenemos el principio de cuña, el de palanca y el de rueda y eje. El principio de cuña básicamente dice que dos cuerpos no pueden ocupar nunca un mismo espacio al mismo tiempo. Esto quiere decir que al colocar un elevador en el alvéolo, el mismo va a generar una fuerza extrusiva sobre el diente sacándolo del alvéolo. El principio de cuña se basa en el mecanismo de plano inclinado. Como podemos ver en el gráfico, ese triángulo me está representando lo que sería mi elevador. El punto A es la punta de mi elevador. La distancia que existe de A a B es el largo de mi elevador, y la distancia que existe de B a C es el ancho de mi elevador. Por otra parte, el cuadrado que se encuentra sobre la pendiente de este triángulo me representa el elemento dentario, que vendría a ser la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muevo mi elevador con la punta hacia un lado, va a producir un movimiento de mi elemento dentario. La P representa la potencia, y la potencia es la que el operador le va a transmitir a ese elemento dentario a través del elevador. Todo este mecanismo de plano inclinado me permite, a través de una fórmula que está dada por potencia por el largo del elevador igual a la resistencia por el ancho, la ventaja mecánica de mi elevador. Lo que necesitamos hacer es realizar un movimiento de estas variables para que me quede la resistencia sobre la potencia igual al largo sobre el ancho. En este videito podemos ver el mecanismo de cuña en una extracción dentaria. El otro principio es el principio de palanca, que también lo vimos cuando hablamos de los forceps. Cualquier palanca tiene de un lado una resistencia y del otro lado una potencia, y al medio un punto de apoyo. Si la potencia y la resistencia son iguales, se va a mantener equilibrado el punto de apoyo. Si movilizamos el punto de apoyo acercándolo a la resistencia, como sucede en los forceps, el brazo de potencia es mayor y por lo tanto la fuerza que va a necesitar el operador es menor, aún así teniendo mucha potencia. En el elevador pasa exactamente lo mismo. Hay una palanca de primer género, que si recordamos de los forceps, tenemos el punto de apoyo en el centro, una resistencia en el extremo y la potencia en el otro extremo. En la de segundo género tenemos un apoyo en un extremo, la resistencia en el medio y la potencia en el otro extremo. Si miramos las imágenes, vemos que en la de primer género tengo un punto de apoyo en un elemento completo. La resistencia está dada por el elemento dentario y la potencia está dada por el brazo del operador. Si modificáramos el punto de apoyo por diferentes causas mediante una osteotomía, el elevador se va a colocar más apicalmente posible, como se ve en la segunda imagen. De esta manera, el punto de apoyo me va a quedar en un extremo, la resistencia me va a quedar en el medio y la potencia me va a seguir quedando en el otro extremo, siendo de esta manera una palanca de segundo género. Para entender la ventaja mecánica, debo saber que tengo una fuerza aplicada, que es la fuerza que genera el operador con su mano, y una fuerza útil, que es la que me sirve para llevar a cabo la acción. Entonces la fórmula es fuerza aplicada sobre fuerza útil.
En el video a continuación podemos ver cómo es el funcionamiento del principio de palanca. Y por último tenemos el tercer principio, que es el de eje y rueda. Este se basa en la acción de una polea, que es una máquina simple en donde, mediante un esfuerzo aplicado a una circunferencia de una rueda, la misma va a girar en torno a su eje y permite elevar un objeto o elemento. Para comprenderlo mejor, podemos compararlo con una bicicleta. Entonces lo que vamos a hacer es trazar un círculo imaginario que rodea al mango o parte pasiva de mi elevador y luego una en la parte activa u hoja. Estas dos circunferencias me van a permitir obtener los radios, dándome como resultado la variante radio de la rueda y radio del eje. Con esos dos datos yo ya puedo sacar mi ventaja mecánica. La fórmula es el radio de la rueda dividido el radio del eje. Los tiempos quirúrgicos de un elevador son aplicación, luxación y avulsión. Dentro de los elevadores tenemos el elevador de Cleft-Dent, que pueden ser rectos, que están indicados para la extracción de raíces del maxilar superior y maxilar inferior, o contrangulados, indicados para el maxilar superior, aunque fueron fabricados para ser usados en el maxilar inferior. Luego tenemos el elevador de Winter, conocido como barra cruzada por su mango que forma junto con el tallo un ángulo de 90 grados. Se caracteriza por venir en 14 pares, es decir, un juego de 18 elevadores, por las diferentes características de sus hojas y se utilizan para terceros molares retenidos del maxilar inferior. Y por último el elevador de Barry, que es similar al elevador de Winter, pero la diferencia que tiene es que su mango con el tallo forman un ángulo de 45 grados. Vienen en juegos de 22 pares de elevadores y se utilizan para terceros molares retenidos del maxilar inferior. Para ir terminando, me pareció importante recalcar o recordar que los elevadores para el maxilar superior se pueden usar por mesial, por distal y por palatino, nunca por vestibular, porque, como dije anteriormente, la tabla vestibular es muy delgada, y en el maxilar inferior se pueden usar por mesial o por distal por la misma razón. Como conclusión de mi trabajo, puedo decir que el principal objetivo de este video es reforzar el conocimiento sobre el instrumental que se utiliza en la cátedra de cirugía. Además, elegí este tema porque, en mi opinión, a la hora de realizar cualquier técnica quirúrgica, lo primero que uno tiene que tener en cuenta y reconocer, además de las características del paciente y el caso clínico, es el instrumental que voy a necesitar para llevar a cabo dicho tratamiento. Y a su vez es muy importante poder distinguir las cualidades de cada instrumental que tengo en mi mesa clínica y saber por qué elegí ese instrumental y no otro. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo.